Bueno, Se escucha, profe. como les decía, estamos acá tratando de conversar un poco sobre este libro de Estrategia y Plan, como les decía recién, Carlos Matos es un teórico, de economista, teórico de la planificación, y él mismo explica, digamos, que a partir de su participación o que haya dirigido durante muchos años el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de la CEPAL, este, termina convirtiéndose en un teórico, en el principal teórico, diría yo, la, de la planificación estratégica situacional de América Latina. Nosotros vamos a ver, este librito tiene tres, libritos digo yo, tiene tres, a ver qué pasó ahí, vuelvo por acá, hay alguien que se quiere, Sebastián se une ahí, listo. ¿Estamos ahí de nuevo? ¿Todos? Perfecto. Continuamos entonces con la presentación. Les decía, vamos a trabajar los capítulos uno de hoy. Hoy vamos a trabajar específicamente el capítulo 2, que es las condiciones en que se desenvuelve la planificación, dice el amigo Carlos Matos. Y empieza hablando sobre la planificación y el sistema económico. Hace una historización, que de alguna manera siempre es la misma, que ya venimos conversando bastante, donde plantea bueno, que en los años 40 aparece en América Latina la cuestión esta de explorar y proyectar el futuro. O sea, él plantea que lo primero que aparece en América Latina es la planificación, pero como una idea de proyectar el futuro, ¿no? O sea, es una manera distinta. Sencillamente, bueno, medir alguna cuestión y decir, bueno, ¿qué podría pasar? Pero es como el principio de la planificación en América Latina. Y lo contrasta con Europa, la Europa de la posguerra y los países socialistas. ¿Por qué? Porque dice la Europa de posguerra, la planificación aparece como una imposición por la planificación que implica la reconstrucción de la posguerra. Es una vía posible la planificación para justamente planificar la reconstrucción de la posguerra. Acuérdense, año 45 termina la Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada y se plantea, sobre todo por parte de los Estados Unidos, el famoso Plan Marshall de reconstrucción de las economías europeas y de la infraestructura europea, que es la base también del boom económico de Estados Unidos de la posguerra y de lo que se conocen como los 30 años gloriosos o dorados del capitalismo. Y plantea también que en esta época aparece otra vertiente muy fuerte de la planificación, que es la planificación de los países socialistas. Y ahí plantea con buen tino que la planificación en los países socialistas, acuérdense, hasta el año 90, 89, que cae el muro de Berlín, los países socialistas existían, había un montón de lo que estaban en la órbita de la Unión Soviética, y la planificación se usaba como sustituto del mercado. O sea, al no haber mercado, la única forma de desarrollar esas economías, y en la carrera armamentista, en la carrera espacial, en la carrera tecnológica, era vía la planificación. Construcciones monumentales, puentes, ciudades, centrales eléctricas, centrales atómicas, satélites espaciales y armas nucleares y demás. Después vuelve al mundo más occidental y plantea que la diferencia, acuérdense siempre el esquema, segunda posguerra, la idea de la Guerra Fría y la diferencia, esta que habíamos planteado que los cepalinos la teorizan muy bien, esta idea del centro y la periferia. El centro es el mundo desarrollado, donde la planificación es utilizada como cálculo y previsión y complementa al mercado. En cambio, en el mundo subdesarrollado, la periferia, la planificación se transforma en una cuestión indispensable, aunque no esencial. O sea, es indispensable para planificar el desarrollo, pero no es esencial, no es específicamente, no es, es una condición suficiente, pero no indispensable para el desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque se produce un dilema. Es necesario la planificar para superar el subdesarrollo impuesto por el mercado, pero al plantearse esa planificación para superar el subdesarrollo impuesto por el mercado, tiene que competir con las condiciones de desigualdad que genera el mercado. ¿Se entiende? O sea, es el mercado de los países latinoamericanos inserto en el mercado mundial el que establece esta característica periférica de nuestros países. Entonces, se produce como un dilema
fundamental o fundacional en la cuestión de la planificación latinoamericana, que es tratar de domesticar un mercado que produce justamente el problema que la planificación quiere resolver. Si se complica, como siempre les digo, díganme y, y volvemos para atrás. ¿Estamos ahí? Sí, sí, Bueno, profe, estamos bien, escuchando. perfecto. Entonces termina diciendo Sí, acá profe. que la planificación es necesaria, pero no siempre es practicable. Por esto que le decía, se produce un dilema. Queremos, y después lo va a plantear más adelante como un dilema práctico. Decir, bueno, eh, y lo habíamos visto la semana pasada con De Matos. ¿Se planifica para cambiar la realidad o simplemente para hacerla un poquito menos injusta? Bueno, Matus se va a meter un poco más a fondo con esta cuestión y va a plantear una idea que a mí me parece mucho más interesante. Vuelve a ser esto parece reiterativo, pero es central. Hay un reconocimiento permanente a la CEPAL en cuanto a cuáles fueron sus contribuciones a la teoría del desarrollo, a la teoría de la dependencia, y a instaurar la planificación como un instrumento para superar los problemas de la región. A partir, en principio, de diagnósticos y proyecciones, planes de desarrollo. O sea, se planifica para el desarrollo. La idea siempre es, en esta especie de vacío teórico que hablábamos la semana pasada, que plantea De Matos, aparece la teoría del desarrollo, de la dependencia y toda la teoría centro-periferia y el desarrollo desigual y combinado que plantea toda la escuela cepalina con Raúl Prebisch a la cabeza. Pone un ejemplo interesante de que es el plan decenal de desarrollo que hace Bolivia entre el 62 y 71. Bolivia hace una revolución social, yo creo que es una revolución social de las más importantes de América Latina en el año 52. Está olvidada porque es Bolivia, digamos, pero yo creo que es después de la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana, la Revolución Boliviana es una revolución que hay que estudiarla, pues es una revolución social que incluye a los indios y de alguna manera prefigura lo que hoy está pasando en Bolivia o lo que pasó con Evo Morales y demás. Bueno, esa revolución en el 62 establece un plan decenal. O sea, imagínense lo que es ahora pensar un plan. Si a uno le parecía ya cuando veíamos al principio, o cuando vieron historia, un plan quinquenal parecía un montón. Bueno, estos tipos pensaron un plan de 10 años, que abarcaba planes de alimentación, vestido, salud, educación, vivienda, pero con una actitud absolutamente instrumental, lo que nosotros consideramos o llamamos, a partir ya de la semana pasada, de lo que vimos, esta planificación normativa. Así, bueno, planificamos, decimos que esto es lo que queremos, vamos a hacer esto y vamos a obtener tales resultados, sin tener mucho en cuenta la realidad sociohistórica, socioeconómica y los condicionantes, digamos que ya vimos un poco la semana pasada con De Matos. Pero empieza a reemplazarse el método de las proyecciones por el método de la planificación. Y acá se mete lo que vimos en la clase pasada y la anterior, la Carta de Punta del Este, ¿no? Esta idea de el plan de Estados Unidos para toda América Latina para que formulen planes de desarrollo, planes de reforma agraria y otra serie de cuestiones. Y acá me introduce un concepto que me parece interesante. En los años 50 lo que se plantea básicamente era el problema de la velocidad del crecimiento, no del crecimiento. O sea, hay que crecer, es algo que está dado. Después lo voy a desarrollar y le voy a poner nombre a esto. Pero lo que se discutía era la velocidad. La velocidad de cómo se iba a crecer es como una idea fuerza del desarrollismo que es el que campea en toda América Latina en esta época. Con todas estas ideas que le acabo de decir antes, que me adelanté a la filmina, diría Alberto, con la idea de los términos de intercambio, sector externo como determinante. La idea de estrangulamiento, o sea, si la velocidad es el parámetro que hay que tener en cuenta, cuando uno estrangula un camino, la velocidad se enlentece, entonces es un tema. Y el tema de los términos de intercambio, se los digo rápidamente por si no se acuerdan, tiene que ver por ejemplo, los países de América Latina son básicamente exportadores de materia prima. Esas materias primas históricamente su valor va cayendo, entonces hace falta cada vez más
vender más cantidad de materia prima para comprar la misma cantidad de productos manufacturados de los países centrales. ¿Se entiende? O sea, ahí se produce el famoso tema de la restricción externa. Hay que vender, por ejemplo, en la Argentina, más cantidad de grano para comprar la misma cantidad de insumos importados que no se producen en la Argentina. Eso es lo que produce el estrangulamiento del sector externo y es lo que suelen sufrir todas las economías latinoamericanas en general. Pero digo, ahí hace un eje, un énfasis en la cuestión de las palabras. Habla de estrangulamiento porque la idea básica era la idea de velocidad. Entonces yo estrangulo, colapso la vía y la velocidad de desarrollo se enlentece. Y no se habla tanto de la dirección del proceso de desarrollo. La idea de definir un proyecto social que diga para dónde va ese proceso de desarrollo. Porque si discutimos la velocidad, es como que no sabemos dónde vamos. Sabemos si vamos a ir más rápido o más lento, pero no discutimos a dónde vamos y para qué vamos. ¿Por qué? Porque el cambio de la dirección implica un cambio en el proyecto y el proyecto de la social. Y la dirección y la velocidad, si alguno vio física y se acuerda de algo, son conceptos íntimamente ligados. Y acá pone un ejemplo muy interesante. Plantea el ejemplo de estar en una estación. Si uno está arriba de un tren, puede tratar de operar acerca de, o en una ruta para un lado, puede tratar de operar de ir más rápido o menos rápido, pero no puede cambiar la dirección. En cambio, en la estación uno sí puede elegir y saber que hay un sur, un norte, un este y un oeste. Y puede decidir viajar más o menos rápido. No discutimos acerca de la velocidad del proceso de desarrollo, pero también podemos introducir la variable de la dirección. En función del proyecto social que conduzca la planificación, yo puedo decir voy para acá o voy para allá, voy más rápido o voy más lento. ¿Se entiende eso, no? Entonces, se termina ignorando en estos años 50 los sistemas de decisiones, la estructura de poder y las relaciones sociales de producción. O sea, hay un problema ahí de el voluntarismo utópico que hablaba la semana pasada el amigo de Matos, que hace ignorar las condiciones sociohistóricas en las cuales uno establece un proyecto de desarrollo. La consecuencia es que mejora el sistema social, puede ser un poco la redistribución del ingreso, pero no cambia el sistema. Y eso, en definitiva, es lo que plantea como el fracaso de la industrialización por sustitución de importaciones, que después la va a usar para establecer la idea esta que tiene sobre coyunturas dinámicas y políticas construidas. Otros aspectos que vienen apegados a esta cuestión de los años 50 es que la planificación surge como un efecto de la industrialización por sustitución de importaciones, como patrón de desarrollo predominante. Esto podríamos pensarlo, como decía de Matus la semana pasada, con esta especie con lo que decíamos la racionalidad dominante. Hay un patrón de desarrollo impuesto por la sustitución de importaciones. Y eso implica la necesidad de una determinada planificación en función de ese patrón de desarrollo. Entonces, cada etapa histórica define categorías propias para la planificación. La planificación no puede estar desligada de la etapa histórica y de las condiciones en las que se desenvuelve. La planificación es una ciencia, si quieren, que está situada. Tiene siempre que ver, no es una teoría abstracta, siempre tiene que ver con las condiciones en las que se desarrolla. Y necesita específicamente una política de desarrollo definida y aceptada. La planificación no define la política de desarrollo. La política de desarrollo la define la política y la sociedad, un proyecto de país. Y la planificación lo que hace es instrumentar y llevarle a cabo un plan para que eso pueda llevarse a cabo. Porque, como dice abajo, sin patrón de desarrollo definido, la planificación o la idea misma de la planificación pierde sentido y fuerza. ¿Qué vamos a planificar si no sabemos dónde vamos? ¿Qué velocidad de desarrollo vamos a acelerar o a disminuir si no sabemos en qué tren estamos subidos? ¿Se entiende? O al revés, si estamos en una estación y no sabemos qué tren tomar, si tomar el tren para el sur, para Varela, o tomarnos el subte para el lado de Retiro y agarrar el tren que va para San Isidro. Ahí tenemos un problema. Entonces, lo que él plantea es que la idea de la planificación en este sentido
aparece tarde para la industrialización por sustitución de importaciones y temprano para lo que viene, ¿se entiende? O sea, la planificación, la idea de la planificación latinoamericana o la teoría de la planificación latinoamericana aparece como consecuencia del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, pero aparece al final. Aparece al final, entonces no termina de darle fuerza a ese proceso y cuando está consolidada ya no tiene un proceso que le dé sentido como la ICI y no hay nada nuevo que lo reemplace, entonces no se puede planificar, ¿no? ¿Se entiende? Como que cuando están las herramientas de la planificación se desaparece el porqué de la planificación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, profe. Entonces aparece igualmente, como dice de Matos, que la crisis de la planificación como tal aparece como consecuencia de la crisis de desarrollo de América Latina. Cuando se termina, Marce, ¿podés mutear el micrófono Bueno, bueno. porque Pero, te entra mucho ruido y... aparece como un eco, tiene razón. no, pero estoy sola, sin ruido, no hay nadie acá, tengo No, todo apagado. lo que pasa es que el micrófono lo tenés muy pegado seguramente o cerca Ah, o bueno, con lo apago, lo entra apago. por ahí, se dale. repite lo que dice el pastor. Dale, dale, dale. Bueno, continuamos. Gracias. Acá hace una serie de preguntas, en el texto plantea como conclusiones de medio término, pero es una serie de preguntas que dice, ¿al servicio de qué fines debe estar la planificación? En función de todo esto que venimos viendo, ¿no? ¿Y qué planificación es compatible con las economías de América Latina? Es interesante esto, o sea, planificación para qué, al servicio de quiénes y en qué contexto. ¿Y cuál es el objetivo de la planificación? ¿Introducir reformas o prever el futuro? Yo diría una tercera, o las dos cosas a la vez. ¿Se entiende, no? La planificación se usa para reformar o para prever, simplemente ver qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro. Y el planificador, ¿cómo nos pensamos como planificadores? ¿Como promotores de las reformas o como intérpretes simplemente de las que el sistema admite? Como diría de Matus, la racionalidad dominante, hacemos lo que la realidad social y política nos permite en cada momento. Y ahí ensaya, de ahí saqué textualmente una parte del texto que es que una respuesta posible es disociar las esferas políticas de las esferas técnicas. Es un problema que en realidad lo que básicamente quiere resolver Carlos Matus es esta disociación, no disociación, eh, los distintos roles que tiene la política, los técnicos planificadores y la burocracia en la planificación. Entonces siempre todo el texto está en función de eso y después esboza una respuesta. Dice acá, no cabe adaptar la planificación a las condiciones del momento. La solución consiste en alcanzar una síntesis creativa entre el análisis político y el análisis económico. Tal síntesis es indispensable para que la planificación sirva eficazmente a una política de desarrollo. ¿Se entiende? No es el posibilismo que por ahí llegaba a trasuntar de alguna manera el texto de Matos, aunque en definitiva nosotros lo discutimos eso, sino generar una síntesis entre la real posibilidad política o el proyecto político que conduce ese proceso de desarrollo y el análisis económico, o sea, de las variables duras, para poder servir eficazmente a esa política de desarrollo. ¿Se entiende? Se poder poner en fase las dos cosas, lo político y lo técnico, en función de, por supuesto, siempre de las condiciones sociohistóricas. Y acá introduce lo que para mí son la más importante del texto y es la fundamentación de lo que nosotros planteamos como planificación estratégica situacional. Define dos conceptos interesantes. Uno es coyuntura dinámica, que es una fuerza que surge de la realidad y se impone a los hombres. Dice, se puede racionalizar a posteriori, pero es algo que está dado. Y uno puede usarla para planificar o para llevar agua para su molino, pero es algo que se da en el proceso histórico, social y económico. O sea, el proceso material precede al plan que encausa esa fuerza. Es viable, es decir, porque si sucede es porque se puede suceder y es inevitable, es algo que pasa, simplemente pasa. Él pone como ejemplo de la política de industrialización por sustitución de importaciones, que
por ejemplo, en el caso de Argentina empieza en los años 30, preperonismo. El peronismo de alguna manera lo encausa y lo planifica, los planes quinquenales, pero es algo que estaba dado. ¿Se entiende? Entonces, eso es una coyuntura dinámica. El peronismo se monta sobre eso, planifica sobre eso, este, pero no construye esa realidad. Lo que hace es interpretarla, para mí de una manera genial, pero ya estaba dada. ¿Se entiende? Era algo que estaba pasando, no es un invento de Perón. Y la diferencia del otro concepto interesante, que es donde se tiene que situar hoy la planificación, vamos a ver al final, estoy spoileando el final de la película, que es la idea de política construida, que es un conjunto de ideas que los hombres quieren imponer a la realidad. Estaríamos acá hablando de, retornando a la primera clase, del territorio inmaterial, o sea, la idea de imponer una visión determinada del mundo y del desarrollo. No es algo que esté sucediendo, es algo que un grupo de hombres quiere imponerle a la realidad, en el plano de las ideas, y hasta es cierto que pueden quedar ahí. Gente que viene diciendo que va a pasar tal cosa y que deberíamos, y nunca pasa, porque nunca lo pueden poner en práctica, porque nunca logran el poder político para hacerlo. Entonces puede ser viable, uno construye una teoría y dice esto es perfectamente factible, desde los números, desde la posibilidad real, pero no es inevitable, puede no pasar, porque pueden no darse las condiciones materiales y políticas para que esto ocurra. Esto de nuevo nos refiere a la idea de el marco de la realidad posible o del marco conceptual posible. Entonces, la planificación, digo al final, supone un control del proceso social. Control del proceso social. Por eso nos llamamos esta materia planificación social. Parece medio como si, bueno, hay un grupo de iluminados que, y de alguna manera sí, tratamos de moldear la sociedad o el curso de desarrollo de la sociedad para que lleguemos a un determinado estadio de desarrollo y de bienestar. De eso se trata. Por eso se llama planificación social. Digo, por ahí parece medio fascista y hasta medio autoritario. Pero es así. Es libre. Lo que está probado para mí es que el libre juego del mercado produce desigualdad. Entonces la planificación tiene que estar al servicio de que esa desigualdad desaparezca, se dé vuelta o sea lo menor posible. Entonces, en este control del proceso social es más fácil para una coyuntura dinámica. ¿Por qué? Porque la coyuntura dinámica, como el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, ya está dado y es algo que está funcionando. Entonces, si yo me monto sobre eso, es mucho más fácil generar un proceso de cambio, un proceso de control social. No, control del proceso de cambio social, no de control social. Guarda. Pero cuando eso no está, es más difícil construir un elemento que mueva y que ordene la planificación del desarrollo en un sentido determinado. ¿Se entiende? Si no está el motor de la industrialización por sustitución de importaciones, que es algo que sucede, es más difícil para un proyecto político establecer un nuevo, poner en práctica una política construida con la que todo el mundo esté de acuerdo y a partir de la cual todo el mundo empiece a trabajar. O sea que si no hay hegemonía, planificar es una historia. Es una historia, bueno, yo les dije que les iba a dar trabajo, pero no les dije que iba a ser fácil. A mí me Claramente. engañaron con esta materia. ¿Por qué? No, por nada. Eh, Ejemplo de coyuntura dinámica. Sustitución de importaciones, como dijimos, y exportación de materia prima. También es una coyuntura dinámica la exportación de materia prima. El primer modelo de Argentina y de todos los países de América Latina agroexportador era una coyuntura dinámica, era algo que estaba dado y que, por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos, las oligarquías lo usaron para crecer económicamente, para que los países crecieran económicamente. De hecho, es una realidad que en esa época la Argentina era la tercera economía del mundo. Lo que era uno de los países más desiguales del mundo también, porque no había distribución de esa riqueza. Entonces, la coyuntura dinámica también puede traer y ser conflictiva para los grupos sociales en pugna, porque en un momento esa desigualdad estalla y la gente dice, muchacho, nosotros también queremos participar de la torta, y ahí están las huelgas, está la semana trágica, está el radicalismo que aparece como revolucionario y a los tiros le arranca al sistema la votación, el voto secreto y obligatorio. Bueno, no siempre las coyunturas dinámicas son sencillas de planificar, pero también arrastran
conflictos sociales porque benefician a alguien, y cuando benefician mucho a alguien es porque le están sacando mucho a otros alguienes. Ejemplos de política construida son las reformas estructurales de un país, es decir, cambiar la matriz productiva, pasamos de agroexportación a una matriz más diversificada, que exporte tecnología, que venda determinadas cuestiones, que produzca algunas otras cuestiones, además de la sustitución de importaciones, tecnología de punta y demás cuestiones. Y lo que tiene que ver con las políticas de integración económica, de integración regional, Mercosur, UNASUR, CELAC, también pueden ser los pactos del ALCA y otra serie de pactos que ahora se me escapan las siglas. Si tenemos tiempo después yo les voy a mandar, hacemos rápidamente y se los voy a colgar también un power sobre los organismos lo tengo preparado para hoy, de los organismos de integración regional de América Latina. También establece, o está la idea de que hay una distinción temporal. Lo que puede ser una política construida en un momento, después se puede convertir en coyuntura dinámica en otro. ¿Se entiende? O sea, si se impone un proyecto político, algo que era una teoría, cuando se llega al poder o se establece una alianza que permite la viabilidad política de ese proyecto, se transforma en el motor del proceso de desarrollo y se transforma entonces en una coyuntura dinámica, en algo que es aceptado por todo el mundo y sabemos que vamos para allá. Y está bien. Y una cosa importante que plantea acá el compañero Matus con respecto a cuál es la tarea normal de la planificación. La tarea normal de la planificación es la política construida. ¿Por qué? Porque la planificación en América Latina, como dijimos hace un ratito, nace al final de una coyuntura dinámica, al final con el agotamiento del proceso de sustitución de importaciones y al comienzo de una política construida que es poco clara. Hoy volvemos a estar en una coyuntura. Miren lo que estamos hablando. El tipo escribió en los años 70. Y es absolutamente válido lo que dice en ese momento, lo que estamos diciendo ahora. Tenemos un modelo, si quieren, neoextractivista. Yo me niego al neoextractivismo porque en realidad nunca las economías latinoamericanas dejaron de ser extractivistas, ni aún las más desarrolladas, que pueden ser Brasil y Argentina. Tienen una matriz productiva más diversificada, es cierto. Tienen una matriz industrial más importante, fabrican autos y otra serie de cuestiones que otros países de América Latina, también es cierto. Pero nunca dejan de lado totalmente la matriz extractivista. Siguen produciendo además materia prima. Y esa producción de materia prima suele ser más importante que la producción industrial en general. ¿Está claro hasta acá, no? Sí. Bien. Acá se pregunta, que es lo que en definitiva me parece que es la pregunta del libro y del texto, es si puede construirse una coyuntura dinámica. Si la posibilidad de coordinar los esfuerzos de la política, de los técnicos planificadores, de la burocracia y de los sectores sociales que se hacen cargo de esto, si una coyuntura dinámica aceptada por todos, como fue en su momento la industrialización por sustitución de importaciones, puede constituirse en una coyuntura dinámica. Y ahí pone de nuevo, ¿no?, qué es la coyuntura dinámica, que encausa una situación ya desatada. Es algo que está pasando y la planificación de la coyuntura dinámica la acomoda. Y también se fundamenta en algún desequilibrio económico-social, o sea, aparece en momentos de que por ejemplo, la crisis del 30 y después la Segunda Guerra Mundial, hace necesario el desarrollo, no necesario, se da la condición de oportunidad de que aparezcan industrias sustitutivas de importaciones. Entonces hay un desequilibrio que de alguna manera permite que aparezca esa coyuntura dinámica. No podemos importar resortes, bueno, hay que fabricarlos acá. Y se pone algún tano, algún gallego, algún criollo a fabricar resortes y empieza a generarse esta industria sustitutiva. Y lo importante de la coyuntura dinámica es que no permite opciones, tiene un sentido único. Es esa política y ya está, no se discute. Estamos arriba del tren, no podemos estar en la estación. Ya estamos arriba, podemos discutir qué velocidad tiene, que esa fue la discusión de la CEPAL durante los años 50 y 60, pero nunca se planteó bajarse del tren de la sustitución de importaciones. Y acá tomé directamente una parte del texto, que la copié y la pegué, que dice, en síntesis, ahora la gran tarea de la planificación consiste en el cambio en el contexto de una política construida que, en algunos casos, no encuentra coyunturas dinámicas que le sirvan de apoyo.
y en otros debe renovarse en pleno curso de gestación de una nueva dinámica de crecimiento por diversificación opuesta a sus fines. Tal es la complejidad esencial del proceso. ¿Se entiende esto, no? Tiene que aparecer una producto ya construida que tenga una dinámica de crecimiento que sea opuesta a lo que quiere plantear. La idea esta de tenemos que modificar el mercado para que genere desigualdad con las herramientas del mercado. Y entraña una complejidad tremenda, pero bueno, es el desafío que tenemos. En estas condiciones resulta más importante que nunca preguntarse cómo una política construida puede transformarse en esencial, puede transformarse en una coyuntura dinámica que motorice las políticas de crecimiento. Y acá empieza a introducir algunos elementos teóricos sobre la importancia de la dirección del desarrollo. ¿Por qué? Porque dice que sin coyuntura dinámica, o sea, sin un proceso que se da naturalmente y que va para algún lado, es absolutamente importante la dirección que tenga el proceso de desarrollo. Cómo debe construirse. Y esa construcción implica conflicto, porque si vamos a volver a una matriz extractiva sojera, vamos a tener problemas con los sectores industriales. Si le damos bola solamente a los sectores industriales, vamos a tener problemas con el sector financiero y el campo. Y si solamente le damos bola a la parte financiera, vamos a tener problemas también con la gente que va a quedar afuera del sistema, los trabajadores no formales y demás cuestiones. Estos conflictos son intelectuales, que ahora se transforman en opciones de desarrollo, ya no modelos, ya no patrones de desarrollo, es modelos ojeros, es industriales, financieros, empiezan a haber opciones dentro de, ya es más acotada la capacidad de maniobra que tiene los proyectos de desarrollo. Los problemas sociales que tienen que ver con el proceso de urbanización, nuevos conflictos, toma de tierra, migraciones del campo a la ciudad, no todo el mundo, o sea, toda la gran migración que hay del campo a la ciudad, que hoy el 90% de la Argentina está urbanizado, y hace que, porque ahí está el trabajo, pero en realidad la mayor parte de la gente que viene no consigue trabajo, está en el sector informal y demás, o sea que no soluciona, al revés, genera un conflicto. Y en un contexto internacional que todavía en aquel momento, cuando se discutía la dirección de desarrollo, seguía siendo el de la Guerra Fría. La consecuencia hasta los 70 es que el centro del mundo sigue avanzando desde el punto de vista tecnológico y económico y financiero, mientras acá discutíamos la dirección o las opciones del desarrollo. Entonces lo que plantea otra idea que me parece interesante, que al Estado desarrollista le sucede el estado de respuesta. Y el estado de respuesta es diluir la acción planificadora. Simplemente el Estado apaga incendios, da respuesta a determinados problemas coyunturales, sociales, económicos, pero no planifica. Siempre está apagando incendios. Entonces desaparece, dice Matus, la gran política. Entonces prevalece la administración sobre la planificación. No hay proyecto que conduzca a este Estado que solo da respuesta. Que va a estar enmarcado en el otro gran paradigma, que era el paradigma liberal y posteriormente neoliberal tardío. ¿Estamos acá? Sí. Bueno. Estamos. Sí, sí. Bueno, perfecto. Sigamos. Y acá hace una diferenciación entre políticos, técnicos y burocracia, que es interesante. ¿Por qué? Porque dice, a pesar de todo esto que hicimos hasta ahora, dice ahí Matus, hablamos de los condicionamientos sociales y sociohistóricos, pero dice, la planificación se inserta en la administración pública. La planificación es un hecho de administración pública y desarrolla la planificación, los procesos de planificación y de desarrollo. Y ahí aparecen los políticos, que son los agentes de un proceso político, o sea, el político es de alguna manera el que conduce. Después vamos a ver en la semana que viene, cuando vean el capítulo 3 sobre el triángulo de gobierno, vamos a tener una visión más interesante de eso. Los técnicos, que son los agentes del proceso técnico, que acá entramos nosotros, los planificadores, ustedes, los que van a ser planificadores, porque deben hacerse útiles al proceso político que conduce, o sea, a los funcionarios políticos, a los que eligió la gente, pero también tienen que ser útiles a la burocracia preexistente. Y el problema es que los dos elementos, el elemento nuevo es el elemento técnico,
El elemento político ya existía de antes de la planificación, porque desde la Argentina, desde 1916, que se eligen los gobernantes por voto directo, la política, los conductores políticos del proceso ya estaban. Y la burocracia del Estado siempre estuvo. Entonces, lo nuevo ahí es el técnico que tiene que ponerse como a mediar entre los dos. La burocracia, que es el proceso administrativo, y los grupos sociales organizados, algunos que están a favor del gobierno y otros que van a resistir, pero que están ahí como parte del marco social. Entonces, la articulación técnica con la política y con la burocracia es esencial. Ese es el problema en América Latina, que no siempre se da esta articulación técnica y muchas veces los planificadores quedan aislados. Ahora la próxima filmina vamos a hablar justamente de eso, de cuáles son los problemas y por qué quedan aislados muchas veces los planificadores y simplemente se refugian en la estructura del Estado para sobrevivir, sin darse cuenta de que necesitan convencer a la política, pero a su vez están subordinados a la política. ¿Se entiende, no, lo que digo? Y al revés, necesitan que la burocracia que ya está preestablecida les sea útil en función de esa planificación, sin resistirse, digamos, a lo nuevo. Entonces acá introduce el concepto de eficacia política versus eficacia económica. Y ahora va a desarrollar eso, porque no es lo mismo. Lo que es eficaz para un político no es lo mismo lo que es eficaz para la economía o para un funcionario que simplemente administra. Retrotraigámonos al texto de Bernaza cuando plantea este tema de la racionalidad técnica. El político tiene otro tipo de racionalidad que tiene que ver con que quiere gobernar bien para que lo vuelvan a elegir. Entonces acá desarrolla esta idea de cómo esas dos formas de eficacia en general se ponen en contradicción y son un problema a resolver. Porque dice, para el planificador las condiciones políticas son un dato. Bueno, sí, estamos acá, gobierna Pirulo y yo quiero hacer tal cosa. Pero para el político las condiciones políticas son la variable esencial. ¿Por qué? Porque el político quiere hacer las cosas para que la gente lo siga votando. Y si eso hace que salga más caro implementar un programa, lo va a hacer, ¿se entiende? O sea, tiene una visión más macro que no es la del planificador. El planificador ahí tiene que darse cuenta que el que conduce es el político. Y si el camino que toma el político es un poco más enrevesado, él tiene que buscar la solución. No decirle, no, pues si vamos por acá va a salir más barato. No es una cuestión solamente económica. ¿Por qué? Porque los medios con los que se consiguen los fines no tienen una connotación política, no son neutrales. Hay gente atrás de eso y esas decisiones políticas van a traer consecuencias políticas que pueden llegar a aumentar o a bajar la capacidad de maniobra del gobierno y su posible permanencia de ese grupo político en el gobierno. Entonces la diferencia entre lo técnico y lo político no es de fines y medios, es de horizontes, a dónde vamos. El técnico va a decir, yo quiero llegar a este objetivo por este camino porque es el más eficaz, eficiente y es el que gasta menos. Y el político va a decir, yo quiero llegar a este objetivo, pero sin pisarle los callos tal o cual, que son los que mi base de sustentación, y además me quiero ganar el favor de aquel otro grupo que hoy no me vota, pero quiero que ahora me quiera. Entonces para eso hace falta otro tipo de mecanismo que a lo mejor no es tan eficiente desde el punto de vista económico, pero que tiene un resultado político que le es favorable al grupo que gobierna. ¿Por qué? Porque el técnico busca minimizar los costos y maximizar los resultados, y el político el apoyo de los diferentes grupos sociales. Para el planificador todo lo necesario es complementario, o sea, todo lo que hace falta para un plan se complementa entre sí. Y para el político a veces lo complementario puede ser alternativo, porque no le sirven determinadas cuestiones, porque favorece a alguien que no quiere, o porque quiere favorecer a alguien que no está dentro de esa complementariedad. Entonces, en relación al todo social al que se debe el político. Entonces ahí entra el conflicto y el planificador tiene que saber esto todo el tiempo. Uno tiene que tener los elementos racionales para aconsejar a la política y poder de alguna manera a veces convencerlo de hacer determinada cosa, pero también tiene que tener el horizonte la practicidad o las consecuencias políticas de esas planificaciones que uno está planteando.
Y después la burocracia aparece ahí porque tiene una racionalidad, como vimos con De Matos, ahí coincide, que tiene una racionalidad propia, que es el cumplimiento de la norma administrativa. Si está en la norma, la burocracia lo hace. Y si no está en la norma, la burocracia no lo hace. Y si le cambia la norma, seguramente durante un tiempo más o menos prolongado, se van a resistir, porque cualquier cambio para la burocracia implica una supuesta amenaza a su estabilidad y a su saber hacer. Si, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora en la Jaureche, que no hay grandes problemas, que es implementar en la Jaureche no pasa tanto porque somos pocos, pero en la administración, la administración pública central, la implementación del expediente electrónico trajo problemas, porque hay gente que tiene limitaciones para usar la computadora, para la firma electrónica, ahora todo no hay más papel, y el papel uno lo toca, lo sella, y entonces el nuevo cambio implica que, pero yo, si mi trabajo era que venía el expediente, lo miraba y le ponía un sello y siga, y ahora eso es electrónico, yo no voy a trabajar más. Bueno, la burocracia siempre se siente amenazada por los cambios. Entonces el técnico tiene que convencer de la necesidad de la planificación, porque, como les dije hace un rato, la burocracia y la política son anteriores. Por acá ya vamos terminando. Lo que plantea es cuáles son los problemas que la institucionalización de la planificación trae y cuáles son los problemas que los factores humanos le traen a la planificación. ¿Por qué dice problemas de institucionalización? Estas palabras largas me matan. Porque las estructuras de planificación se insertaron en aparatos preexistentes. Entonces hay conflictos de intereses e incumbencias. Había una determinada administración pública y en el medio viene alguien y dice, bueno, ahora ponemos una oficina, como decía De Matos, una oficina central de planificación. Y el que estaba antes dice, esto lo hacía yo antes. Y estos monos que vienen ahora, nuevos, jóvenes y con un lenguaje raro, me van a venir a competir. Y en general trae problemas de conflictos de intereses y de incumbencia. Y la consecuencia es que se reemplaza los planificadores, cuando se insertan de esta manera, empiezan a reemplazar el apoyo político que tenían antes por apoyo que tenga que ver con mecanismos formales. O sea, se transforman en una pieza más de la burocracia y simplemente trabajan para mantener su trabajo. Lo que escuchan son mis perros que deben estar ladrándole a alguno que pasa. Con respecto a los factores humanos, habla de algunas características de los planificadores, sobre todo el tema de la formación técnica, y acá hace una diferenciación entre lo metodológico y lo sustantivo. Porque generalmente lo metodológico trae problemas de comunicación con el ámbito político. ¿Por qué? Porque la metodología debe servir a los objetivos de la planificación. Uno dice, bueno, esto se hace así porque el método y la teoría, yo estudié durante 5 años, dice que se tiene que hacer así. Pero eso debe servir al objetivo de la planificación, no al revés. En general, el planificador no puede decirle salvo que esté absolutamente bien fundado, a un decisor político, esto no se puede hacer. El planificador tiene que encontrar la forma de que eso se pueda hacer, respetando, por supuesto, los límites de la legalidad y de la legitimidad de los procedimientos administrativos. Y que tiene que tener una capacidad de liderazgo que le permita tener una amplia capacidad de análisis, con una base sociohistórica, pero además ser pragmáticos y que tengan capacidad de decisión. El planificador tiene que tener capacidad de decisión porque en general, sobre todo en el momento de la implementación de los planes, aparecen situaciones que no estuvieron contempladas y ahí hace falta resolver sobre la marcha y para eso no hay que dudar. Hay que meterle para adelante y después se evalúa y se puede corregir en el momento. Por eso los planes no tienen que ser rígidos y se establece como un circuito de lo que es la etapa de planificación, la de implementación, que ahí se controla y al final se evalúa. Pero durante el control tenemos que tener todo el tiempo la posibilidad de modificar algunas cuestiones porque se puede empezar a medir los resultados. Si se desvían de lo que nosotros planteamos, podemos corregir para que al final no estar tan lejos de las metas planteadas. Y finalmente plantea algunas cuestiones de cuándo se establece... Profe, Sí. consulta. Cuando habla de las consecuencias de los conflictos de intereses, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la figura del técnico pasa a ocupar el lugar del burócrata? ¿En ese sentido se plantea? Y en un punto sí, o sea, se inserta dentro de la burocracia,
pero en general tiene que convivir con el burócrata de años. Y hay conflicto de intereses en términos de que no siempre, es parecido a lo que hablamos la semana pasada, que no siempre priva la misma racionalidad. Para el burócrata es la racionalidad administrativa, lo cual no quiere decir que eso no sea la del técnico, pero el técnico tiene que de alguna manera mediar entre la decisión política y la posibilidad real de lo que le puede pedir al aparato burocrático estatal preexistente que está por debajo de él, pero que es absolutamente fundamental para que la política pública planificada se lleve adelante. ¿Está? ¿Te contesté? Si no, Sí, me preguntas de nuevo, sí, ¿eh? sí, sí. Ahí no me comprendí. Gracias. Bueno, entonces la planificación se consolida cuando el grupo social que conduce define una estrategia de desarrollo, o sea, el grupo social que llega con la legitimidad política, la hegemonía política consolidada en el territorio de las ideas y demás, dice, bueno, esta es nuestra estrategia de desarrollo, este es nuestro plan de desarrollo para la sociedad, que implica una pata económica, no siempre desarrollo económico, pero que también implica una pata social, educativa, cultural, de hábitat y otra serie de cuestiones. Y que esa estrategia implique cambios que haya que planificar, porque si la estrategia es llegar y decir, dejamos todo como está, no hay que planificar nada, ¿se entiende? Ya está, y simplemente, en ese caso estaríamos en el caso que plantea De Matos, es decir, simplemente es la planificación que hace por defecto el Estado, ya está, el Estado simplemente, eso sería más parecido a un Estado neoliberal, que dice, bueno, el Estado no tiene que hacer nada, el Estado administra, paga la policía, lo poco que queda de la salud pública, más la educación y no más que eso. Y la educación la vamos destruyendo. Entonces ahí no hay tanto que planificar. Entonces, pero si hay la estrategia del grupo político que gobierna tiene que tener planteados cambios en su plataforma para que haya cosas que planificar. Y que además estén dados, ahí estaba la racionalidad existente, que están dadas las condiciones sociales, económicas, internas y externas para que esa estrategia se pueda transformar en una coyuntura motriz. O sea, en una política planificada que se transforme en una coyuntura dinámica. Y que la planificación, y ahí volviendo, creo que no sé quién me preguntaba recién, ahí viene la planificación, se inserta en la administración para que sea posible y eficaz. No podemos plantear cosas que la estructura del Estado o la estructura administrativa no puede hacer. Porque en ese caso primero tenemos que adecuar la estructura administrativa para que lo que yo planifico sea posible. Porque si yo le voy a pedir al Estado que, no sé, digo cualquier cosa, que sean alfabetizadores digitales en todos los lugares del mundo, de los países en los cuales llegue el Estado, y primero tengo que garantizar las condiciones mínimas técnicas para que eso suceda. Bueno, en este caso, hoy estamos con el tema de la pandemia, estamos por esta plataforma, y yo sé positivamente, y estoy tratando de resolverlo, que hay un montón de ustedes que tienen, no 5 millones de problemas para acceder a la plataforma, para poder comunicarse, porque no tienen datos, porque no tienen a pagar, porque lo que... Entonces, en este momento es una emergencia, pero si esto fuera una política obligatoria establecida por el Estado, estaría mal implementada, porque no están dadas las condiciones para que sea posible y eficaz, ¿se entiende? Y que además todo eso junto pase en un momento determinado y en un lugar determinado. Entonces, para finalizar, puse ahí otra cita del libro, que es que la planificación como método solo puede dar armonía y eficacia a una política definida en sus grandes líneas, pero no puede sobrepasar su alcance e imprimir al plan de desarrollo una trascendencia sin tener en cuenta los condicionantes administrativos o políticos. O sea, la planificación da todo eso, pero inevitablemente tiene que tener en cuenta el factor de la política que conduce y el factor administrativo, que es la burocracia, que es la que va a llevar adelante la política en el terreno real. Bueno, en principio habríamos terminado aquí con esta primera parte. Voy a ver si les recupero, sus caras, por lo menos acá estamos. Dejo de presentar. Bueno, ¿dudas, preguntas sobre esto? Falta la ética, me parece. No mencionan a la ética en ningún momento, por ejemplo. Eso me llamó la atención. Sí, O por no. ejemplo,
No, después en el texto que vamos a ver la semana que viene aparece un poco la cuestión de la ética porque es fundamental. Pero sí aparece el condicionamiento histórico y el condicionamiento político, porque eso es lo que me parece interesante, ¿no? No es cualquier cosa. Pero sí hay que definir, pensar para mí cómo uno se plantea la posibilidad de planificar y en qué contexto. No se puede planificar en el aire, uno no planifica en el aire porque eso fue lo que fracasó en los 50 y en los 60. Si no se tienen en cuenta las condiciones sociohistóricas, es más, cualquier plan de los años 50 hoy no podría ser puesto en práctica, porque hay que tener en cuenta un montón de cuestiones que si no fallamos. Lo otro, lo que a vos te preocupa, en la unidad 3 se los voy a dar, es aplicar un manual. Van a ver que tiene paso, y lo único que tiene que hacer es llenar en esos agujeros, y es una plantilla. Es una plantilla. Lo que estamos viendo ahora es justamente ya esto es parte de ese condicionamiento político, ético y de paradigma en el cual uno se para. Lo vimos la semana pasada. No es lo mismo planificar para redistribuir el ingreso que planificar para achicar el Estado. Entonces, la idea del paradigma, sobre todo en ciencias sociales, es fundamental. Y ahí entra el componente ético. Me parece a mí, ¿no? Yo por eso les digo que no, para mí no hay una, una dicotomía entre esta teoría al revés. Esta teoría que yo les estoy dando, que forma parte de la materia, implica una ética, implica una visión política, implica una toma de partido. Hay otras, es verdad. El Estado norteamericano planifica y elige que su salud pública no sea pública, que sea absoluta. Si vos no tenés plata y no perteneces al sistema, no existe. Y eso está planificado y está bien, pero hay un consenso social que hace que eso sea así. Las leyes laborales de Estados Unidos permiten despedir sin indemnización. Y eso es aceptado socialmente. Acá en Argentina es una locura. Sería una locura plantearlo. No han logrado todavía retroceder tanto. Y en otro lugar del mundo es normal y no pasa nada. ¿Se entiende? Hay una determinada cantidad de cuestiones y uno ahí hace elecciones éticas y políticas. Y hay determinadas cosas que están puestas en cuestión justamente por eso. No hay una cuestión de... Hay una cuestión ideológica y hay una cuestión ética sobre la cual entra sobre la planificación. Y hay condicionamientos, que hay cosas que no se pueden hacer. Y en la Argentina hay cosas que no se pueden hacer. Y el título sería como organismos regionales, las diferentes configuraciones en la región a partir de las distintas alianzas estratégicas. Empezamos hablando un poquito sobre la Organización de Estados Americanos, que es como el primer organismo panamericano que se establece en la región a partir de 1948, como una consecuencia, digamos, también de los acuerdos a la salida de la Segunda Guerra Mundial y de la instauración de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí dicen a la Carta de la OEA que entra en vigencia en 1951, distintos protocolos que van surgiendo en el 67, 70, 85, que va entrando gente. Acuérdense que en el 62, 63 es expulsada Cuba y sigue estando hoy expulsada del organismo regional, y acá este es un organismo de toda América, no es regional, pero es de toda América, o sea, también está acá Estados Unidos, y ese es un problema, digamos. La idea es tener un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y demás. Hoy tiene 35 estados independientes de las Américas, y en el año 2001 se evaluó la incorporación de Cuba. Todavía no ha vuelto a ser incorporada en la OEA. Acá están los principales puntos en los que se funda la Organización de Estados Americanos: afianzar la paz, seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa. Esto ténganlo en cuenta porque después esto va a aparecer en las cartas fundacionales de Mercosur y de UNASUR como las cláusulas democráticas, que son mucho más fuertes que en el Mercosur y en UNASUR, mucho más fuertes que en la OEA. El tema de acción solidaria de estos en el caso de la agresión. La OEA tiene un tratado que es el Tratado Interamericano
asistencia recíproca en la cual se supone que los Estados miembros iban a apoyar a otro Estado que fuera atacado. Eso no fue posible, por ejemplo, en Malvinas. Acá tenemos un panorama de lo que son los organismos internacionales: el Banco Mundial, el BID, el FMI, la CEPAL, el Mercosur, UNASUR, Alianza para el Pacífico y la CELAC. Los que están arriba son los internacionales, los de abajo son los regionales, de re con el color porque no se ve. CEPAL, Mercosur, UNASUR y Alianza para el Pacífico y la CELAC son organismos regionales de América Latina y América en general. El Banco Mundial, igual que el Fondo Monetario, son instituciones creadas a la salida de la Segunda Guerra Mundial, después de los acuerdos de Bretton Woods por las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, entre las cuales está la Argentina. Por eso la Argentina participa del Fondo Monetario y del Banco Mundial de su creación, porque, como ustedes saben, al final de la Segunda Guerra Mundial, Argentina declara la guerra al eje, Alemania, Japón, y eso le permitió estar entre los estados fundadores de la ONU y entre los estados fundadores del sistema económico que nace a partir de la segunda posguerra, que está integrado básicamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto no es muy importante, pero lo van a tener: cómo está constituido el Banco Mundial. No hay muchas más cosas. La conformación tiene 189 países miembros. Está asociado a bancos de desarrollo, Banco Africano, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo y Banco Interamericano de Desarrollo, que en teoría tienen que tener masas de dinero para fomentar proyectos de desarrollo en la región. Suele después estar desfinanciado estos organismos y después terminaron siendo simplemente instrumentos para refinanciar y monitorear las deudas externas, cuantiosas deudas externas de los países emergentes. Los accionistas son los estados más grandes del capitalismo, que son Francia, Japón, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Y la finalidad es otorgar préstamos con bajo interés, créditos sin interés y donaciones a los países en desarrollo que apoyan una amplia gama de inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura. Lo que pasa en general, es cierto que se cofinancian con gobiernos, es cierto que en la teoría tienen un fin altruista, pero también es cierto que en general, sobre todo a partir de la implementación de las, ¿cómo se llama?, del Consenso de Washington, terminó siendo usado básicamente para lo que se llamaron las políticas focalizadas y políticas condicionadas. Yo te presto, pero yo te condiciono la política y tenés que hacer tales y cuales reformas estructurales, le hace achicamiento del Estado, privatizaciones y demás cuestiones. El Fondo Monetario también aparece en 1994, establecer un marco de cooperación económica, dice ahí: fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover el empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. Hoy se transforma básicamente en el gendarme de la economía capitalista mundial. Porque es cierto que los fondos provienen de cuotas de los países miembros y tienen relación directa con la magnitud del préstamo que solicitan. Pero en general la mayor parte del dinero proviene de los países centrales, Estados Unidos y Europa. Entonces eso también condiciona las políticas monetarias y además condiciona largamente y mucho las economías de los países que son objeto de los créditos. Ahí dice: supervisa las políticas económicas, asesora a los gobiernos, ofrece préstamos y ayudas a los países que necesiten. Bueno, todo lo que ya conocemos. El Banco Interamericano de Desarrollo forma parte del grupo del Banco Mundial, y también ofrece financiamiento multilateral para proyectos de desarrollo económico, de desarrollo institucional y de comercio internacional en América Latina y el Caribe. También es financiado por los países miembros, o sea, los países ponen plata y después la retiran. Es un sistema interesante. Y hay países que por supuesto que no ponen porque no pueden, pero que igual son
objeto de préstamo. Y también acá está condicionado, para ser parte del BID hay que estar en la Organización de Estados Americanos. Bueno, acá tienen un poquito cuáles son los objetivos del BID, reducir la pobreza, o sea, todos tienen como grandes objetivos. El tema después es cómo funciona y cuál es el paradigma en el cual estos organismos internacionales de crédito se desarrollan. Quiero decir, como siempre, las herramientas no son en sí mismas ni buenas ni malas, sino tiene que ver en cuál es el paradigma político, el paradigma cultural o social o ideológico que prima. Un martillo, un bisturí en manos de un cirujano es una herramienta hermosa que salva vidas. Ahora en manos de un asesino serial, bueno, o sea, el problema no es el bisturí, el problema es el para qué se usa, cuál es el paradigma en el cual está siendo usado. El CEPAL, ya estuvimos hablando, lo vamos a hacer cortísimo, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se cae en el 48, y que usa eso, como decía de Matus, creo, ese vacío teórico que hay a la salida de la segunda posguerra, y establece un pensamiento muy particular de América Latina, original de América Latina, acerca del desarrollismo, la teoría del desarrollo, la teoría del desarrollo desigual y combinado, y la teoría centro-periferia. Fue un gran semillero de teóricos sobre la economía y el desarrollo en América Latina. Y acá les plantea cuáles son sus 5 etapas en la obra de la CEPAL, ¿no? Industrialización por sustitución de importación en sus orígenes, reformas para desobstruir la industrialización en los 60, la idea del desarrollismo, industria de base, industria, petróleo, acero. Años 70, reorientación de los estilos de desarrollo, lo que yo le decía, ya no es modelo de desarrollo, sino que son estilos de desarrollo lo que se discute, destinados a homogeneizar la sociedad y hacia la diversificación proexportadora. Y en los años 80, la superación del problema del endeudamiento externo mediante el ajuste con crecimiento. Esto no funcionó. Año 90, transformación productiva con equidad. El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que es el que yo les decía que fue dirigido por Carlos Matus, previamente había sido dirigido por Raúl Prebisch, y proporcionaba a solicitud de los gobiernos servicios de capacitación y asesoramiento en los países y territorios situados en el radio de acción geográfico de la Comisión para realizar investigaciones sobre técnicas de planificación. Después aparece el Mercosur, acá se los voy a recontra plus sintetizar. El Mercosur aparece como un tratado económico para vender autos, en principio entre Brasil y Argentina, con un acuerdo que tiene Alfonsín y el entonces presidente de Brasil, José Sarney, que termina con años de un distanciamiento entre Brasil y Argentina, que llegó a tener siempre hipótesis de guerra. Bueno, en ese momento se desarma todo eso y las dos más grandes potencias de Sudamérica deciden integrarse económicamente de manera de potenciar sus crecimientos. Ahí van a ver que están las distintas etapas, ¿no? El protocolo de Europreto, cómo se fue desarrollando las distintas etapas del Mercosur, cuando diría Venezuela, lo que yo decía del compromiso democrático que se cumple, la idea de que si en un país se interrumpe la democracia, es expulsado del Mercosur. Esto va a ser mucho más fuerte después en la Carta Orgánica de la UNASUR, que es la Unión de Naciones de América del Sur, que integra también a Venezuela, y es un elemento más político, o sea, también no solamente económico, sino que se le agrega una gran carga de política, no solamente económica. Después, con el neoliberalismo tardío de Macri, va a volver a su fase simplemente económica y de negocios. O sea, otra vez, las herramientas no son buenas y malas en sí mismas, sino que tienen que ver con el paradigma político. Bueno, acá están los objetivos, no se los voy a leer. Cómo funciona: hay un Consejo del Mercado Común, hay un administrador, se rota, hay un Parlamento del Mercosur que funciona. Pero hay también las cuestiones que todavía no están terminadas de establecer. Por ejemplo, no funciona como en la Unión Europea, que hay un Parlamento y las cosas que se deciden en la Unión Europea
son ley para los países miembros. Todavía estamos en una etapa embrionaria en lo que tiene que ver con la integración política del Mercosur. Después está la Unión de Naciones Sudamericanas, que es la UNASUR, que es un evento más político que tuvo que ver con la convergencia de Chávez, con Néstor Kirchner, con Evo Morales, con Correa, con Lula, con José Mujica, o sea, también con la excepcionalidad de la emergencia del posneoliberalismo en la región y la emergencia de estos líderes que le dieron a esta Unión Suramericana, de Naciones Suramericanas, una impronta progresista y de integración nunca antes vista en América Latina. Bueno, el tema de la UNASUR, los objetivos, y después lo último que nos queda es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que habíamos estado hablando el otro día, integra a 33 países de América Latina y el Caribe. Hoy está también medio emparchada, porque Venezuela no puede participar, pero ya tiene mucha permanencia también Cuba, en su momento Argentina. Y bueno, es un foro que avanza sobre la convergencia de acciones de intereses comunes, o sea, son distintos elementos que se van de alguna manera complementando y que van cambiando en función de la coyuntura política. Hoy la UNASUR prácticamente no funciona porque Chile se desvinculó, Bolivia después del golpe de Estado también se desvinculó, Colombia se desvinculó, digamos, hay un problema ahí también que tiene que ver con el sustento político de que tiene que ver con, como le decía hace un rato con el texto de Matus, con el tiempo y el espacio en el que se desarrollan estas cuestiones. Y después tenemos la Alianza para el Pacífico, que es lo que plantea básicamente Estados Unidos, que son acuerdos bilaterales entre los países que tienen costa pacífico, Estados Unidos Chile, Estados Unidos Perú, Estados Unidos Colombia, como una manera también de integrarse, pero con una idea básicamente económica y en este caso para mí, de dominación por parte de los Estados Unidos. Y la Alianza de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, que es lo que planteó en su momento Estados Unidos, acuérdense que terminó en el 2005 cuando en la Cumbre de las Américas Chávez junto con Néstor Kirchner y Lula lideraron la resistencia para que el Tratado del ALCA no prosperara. Y después está el ALBA, que es otra cosa que también está hoy muy herida de muerte a partir de ¿cómo se llama? El retroceso del progresismo en América Latina. Acá les planteo un poco cómo, esto me quedó un poquito viejo, lo tengo que cambiar, pero cómo estaríamos hoy, el tema de vincular a la Argentina a UNASUR, cómo todo esto frente al repliegue en la región de los gobiernos progresistas, cómo estos organismos multilaterales fueron quedando fuera de foco. Bien, dudas, preguntas. Para los que llegaron tarde, les decía que yo ya colgué el texto y lo que sería la última tarea antes del trabajo final para que la completen para la semana que viene, que son unas preguntitas sobre el capítulo 2 de Matus y los capítulos 2 y 3 del otro texto de Matus, que es bastante más cortito, no van a tener mucho problema y las preguntas son cortitas y la idea es que ahí hagan uso de su capacidad de síntesis. Y donde les pido que hagan un resumen de 15 renglones, sean buenos y hagan un resumen de 15 renglones, no me escriban 58. Eso. Bueno, preguntas, dudas. Preguntas sobre el trabajo. Acá 2 o 3 ya me dijeron de que le va a ir, si los demás que no han hablado. No sé, Belén, si tiene idea ya de qué va a ser el trabajo, o Nadia, o Karen, o Sebastián. No, Sebastián ya me había dicho la semana pasada que ya más o menos estaba encaminado. Fernando ya me dijo. Bueno, y los demás si tienen alguna cosa ya que me preguntarme, y si no, quedo a disposición, como siempre, durante la semana vía WhatsApp.